Duodécimo capítulo de este curso completo de Java, donde vamos a continuar con lo que viene siendo la programación orientada a objetos, y en esta ocasión vamos a poner el foco en el polimorfismo. El polimorfismo permite que el mismo método realice diferentes tareas dependiendo del contexto. Para que un método se pueda comportar de diferente manera, lo podemos hacer a través de dos técnicas. En primer lugar, tenemos la sobrecarga de métodos, que es cuando dos métodos dentro de una misma clase tienen el mismo nombre pero diferentes parámetros. Y en segundo lugar, tenemos la sobreescritura de métodos, que es cuando un método de una subclase redefine el comportamiento del método de la superclase. Todo esto ya os tiene que sonar porque lo vimos en el capítulo anterior, pero bueno, ahora lo vamos a ver más en profundidad. Antes de continuar con el vídeo, quiero deciros que en enero de este mismo año salió mi libro Guía para aprender a programar desde cero hasta tu primer empleo, y está enfocado en aquellas personas que quieran conseguir su primer trabajo dentro del mundo de la programación. No es tarea sencilla, como podéis ver, pues aquí hago algo de publicidad de mi canal de YouTube, porque evidentemente hay que darse a conocer también, aunque hablo de otras personas. Como podéis ver, el libro pues no tiene dibujos, es pura teoría y es el camino a trazar para cuando empiezas desde cero, cuando dices, ostras, no sé qué estudiar, no sé qué camino seguir, no sé si tirar por desarrollo web, aplicaciones móviles, videojuegos, software un poco más, pues yo que sé, de escritorio, ¿vale? Pero también el trabajo de la marca personal, porque como decía, no es decir, venga, aprendo la teoría y ya está, ya me van a llover las ofertas. No, te tienes que hacer ver, tienes que trabajar tu marca personal, tienes que trabajar tu LinkedIn, tienes que trabajar tu GitHub, tienes que tener un portafolio, tienes que tener un buen currículum, tienes que tener una serie de cosas que aquí te explico paso a paso cómo conseguirlas. Te facilito mucho la faena y lo podéis encontrar en Amazon prácticamente a nivel mundial, así que te dejo el enlace en la descripción. Un ejemplo que se me ocurre así a bote pronto para entender el polimorfismo es el más típico de todos, y no me gusta caer en estas cosas porque quiero que este curso sea el mejor curso de Java de habla hispana, pero en este caso hay que reconocer que el ejemplo es bueno. Entonces, pues lo voy a poner, pero igualmente, si se os ocurren ejemplos mejores, os dejo los comentarios para que me digáis, oye, creo que el ejemplo que has dado es bueno, pero este es mejor. Ya sabéis que a mí también me gusta poner ejemplos de Dragon Ball, de tanto en tanto, pero creo que, bueno, hacerlo en cada vídeo pues sería aburrido. Así que lo que voy a hacer es poneros el típico ejemplo de vehículo, ¿vale? Tenemos la clase vehículo y luego tenemos clases heredadas o subclases que pueden ser, pues, barco, bicicleta o coche. Perfecto. El método acelerar de vehículo no va a ser el mismo que el de barco, que el de bicicleta y que el de coche. ¿Por qué? Pues porque el proceso de acelerar de un coche implica, ¿vale?, cosas diferentes que el proceso de acelerar de una bicicleta y que el proceso de acelerar de un barco. Es decir, para que un coche acelere, pues simplemente hay que arrancar el motor y al final lo que van haciendo es rodar las ruedas, ¿no? En el caso de la bicicleta también, pero no va a motor. Bueno, algunas sí, las eléctricas y tal, pero una bicicleta de verdad pues va al final con la fuerza, ¿vale?, de nuestras piernas. Entonces es un proceso totalmente diferente y ya el barco no tiene ni ruedas. También el número de ruedas son diferentes, el coche tiene 4, la bicicleta tiene 2 y el barco tiene 0. Entonces el proceso de acelerar, de llevar a cabo una aceleración es diferente. La clase vehículo tiene diferentes subclases que el proceso de acelerar tiene diferentes comportamientos, o incluso el número de ruedas es diferente, o incluso las características que queramos buscar en la mayoría de casos son diferentes, porque no tiene nada que ver un barco con una bicicleta. Es algo muy interesante para acabar entendiendo e interiorizando qué es el polimorfismo. Y sin demorarnos más y estrenando silla nueva, pasamos al ordenador. Pues vamos a lo que vamos, que es a lo que hemos venido, y en estos momentos me encuentro con tal y como dejamos el proyecto del capítulo anterior, ¿vale? Tenemos aquí animal, gato, perro, pero vamos a crearnos un nuevo proyecto que se llame polimorfismo. Nos vamos a File, New Project, y aquí pues vamos a ponerlo en castellano, porque así no me lío, que si no, si empezamos con inglés, español, pero podéis hacerlo como queráis. Entonces, polimorfismo. Yo lo dejo en desktop, guardarlo en el directorio que queráis. Por ahora no vamos a crear un repositorio de Git, lo dejo aquí en IntelliJ, más adelante ya veremos Maven y Gradle, Coreto 17, utilizar el que queráis. Si queréis el 21, el 22, el 23, da igual, recomiendo el ETS, eso sí, y que sea de la versión 8 en adelante. A partir de ahí, utilizar la versión de Java que queráis. Y ahora sí, le damos a Create en esta ventana y aquí lo tenemos, ¿vale? Voy a hacer esto más pequeño, ahí está, y vamos a crear un package. Este package, bueno, da igual, lo podemos dejar sin package mejor, ¿eh? Porque para lo que vamos a hacer, que es poner en primer lugar un ejemplo de sobrecarga, no tiene mucho sentido estar creando package. Así que, New, Java Class, y aquí pues podemos poner calculadora. Recordad que las clases empiezan con letra mayúscula, perfecto, y aquí pues podemos crear otro, New Java Class, y lo podemos llamar main,
¿vale? Para la clase principal. Dentro de la clase principal vamos a crear el método principal, que es public static void main, y como argumento pues pasamos string args. Entonces, public static, mira, ya me sale ahí, string args. Esto lo vamos a dejar aquí preparado para luego, pero en primer lugar lo que vamos a hacer es pues prepararnos la clase calculadora. Para que lo entendáis bien, recordar pues que la clase tenía una serie de características, como pueden ser las propiedades, como pueden ser controladores y métodos. En este caso vamos a pasar directamente al método que queremos sobrecargar, para así pues ir a tiro hecho y entender mejor el concepto, porque si empezamos a poner propiedades y demás, os podéis liar como os ha pasado. Y ya sabéis que yo, de cara a hacer estos vídeos, pues intento leer los comentarios, a ver qué os han parecido cada uno de los capítulos, y en base a eso pues voy haciendo lo siguiente. Entonces, como sé que a veces os ha liado un poco el tema de previamente, ¿no?, lo que vienen siendo getters, setters y demás, en este caso he decidido ir a tiro hecho, a poner el ejemplo, y en este caso pues eso, sobrecarga, ¿no? Perdonad que me repita mucho con lo de en este caso, pero es importante que nos situemos en el aquí y en el ahora. Así que vamos a hacer un public int sumar. Ya que tenemos pues int a e int b, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a retornar? Pues nos va a retornar a más b. Aquí tenemos pues un método creado perfecto, ¿vale? Esto ya lo habíamos visto. Ahora vamos a crear la sobrecarga del método sumar, y para ello pues podemos añadirle un número más. Entonces hacemos public int sumar, y aquí pues podemos poner, mira, ya me salía de hecho, int a, int b e int c. Esto sería sobrecarga y retornamos a más b más c. E incluso podemos ir más allá y cambiar el tipo de dato, que también sería sobrecarga, ¿vale? No hace falta que sea simplemente los parámetros, sino que podríamos hacer, imaginaros, ¿no? Queremos sumar números decimales, pues public, double, y aquí pues ya lo tenemos, double a, double b. Perfecto, y retornamos a más b, ¿vale? Aquí tenemos 3 veces el mismo método, pero actúa de manera diferente. En el primer caso pues nos suma 2 integers, en el segundo caso nos suma 3 integers, y en el tercer caso nos suma 2 doubles, que es un tipo de dato diferente. Ahora, y para llevar a cabo pues estos métodos, ¿vale? Vamos a ver cómo se llaman y demás. Pues nos venimos al método main que hemos creado hace nada, y lo que vamos a hacer es instanciarnos lo que viene siendo calculadora. Vamos a calculadora, vamos a poner aquí calculadora, new calculadora, perfecto, y aquí pues tenemos calculadora.sumar. Y ya veis que el propio IDE es inteligente y nos muestra lo que viene siendo la sobrecarga, ¿vale? Vamos a poner pues int a más b, que de hecho, mira, se me ha ocurrido una cosa y podemos hacer souts para entender cuál es cada uno, ¿vale? Vamos a hacer system out println, y podemos hacer suma de 2 enteros, suma de 2 enteros, ¿vale? Y aquí sí que podemos hacer la concatenación de calculadora.sumar, y aquí pues podemos poner, pues yo que sé, 5,10. Somos 5 más 10 y ya sabemos que son 15. Aquí hacemos otro sout, y aquí vamos a poner suma de 3 enteros. Espacio, se me ha olvidado el espacio aquí arriba, que siempre me suele pasar, ¿vale? Vamos a poner más. Calculadora.sumar, pero no lo que me está recomendando, no, hay que añadirle uno más. Si os fijáis, bueno, esto está bien, ¿eh? Añadiendo 2, estamos haciendo el primero de los métodos, y para hacer lo que viene siendo la sobrecarga y utilizar el segundo de los métodos, pues tendríamos que añadir un tercer número, ¿vale? Que puede ser 30. Ahora sí, como veis, funciona perfectamente y no nos da ningún problema. Y ahora pues vamos a hacer lo de los doubles. South, y vamos a poner pues suma de 2 decimales, por ejemplo, 2 puntos, y aquí pues vamos a poner más calculadora punto, y vamos a poner esto del double. ¿Qué podemos poner? Pues 5.5, coma, y vamos a poner pues 3.2. Perfecto, porque ya sabéis que los double, lo que vienen siendo las coma en español, pues son puntos, porque al final estos lenguajes de programación lo han hecho los gringos y lo han adaptado a su imagen y semejanza. A nosotros nos da igual, con estar acostumbrados a ello ya estaría. Y ahora sí, vamos a ejecutar esto. Le damos al play, run, y está ahí en el build. Ahí lo tenemos aquí, pam, suma de 2 enteros, daría 15, porque hemos sumado 5 más 10, suma de 3 enteros es 45, porque hemos sumado 5 más 10, que son 15, más los 30, son 45, y suma de 2 decimales, que daría 8.7, 5.5 más 3.2, pues es igual a 8.7. Y esto es lo que viene siendo un ejemplo completo de la sobrecarga de métodos. No es nada complicado, pero hay veces que la gente a la hora de explicarlo se complica tanto la vida que cuesta
cuesta entenderlo, pero ya veis que no tiene ninguna complejidad. De hecho, pues básicamente es esto. Lo estamos utilizando pues para el mismo método, que es sumar en 3 casuísticas diferentes, y depende de cómo lo llamemos, ¿vale? Pues si pasamos 2 enteros, pues evidentemente va a ser el primero, si pasamos 3 enteros va a ser el segundo, y si pasamos 2 decimales va a ser el tercero. Es algo muy útil y muy utilizado también, y bueno, pues espero que esta parte la hayáis entendido. Vamos a pasar ahora a ver un ejemplo de sobreescritura, y en el capítulo anterior, cuando vimos la herencia, ya vimos ejemplos de sobreescritura, y creo que sería interesante poner el mismo ejemplo pero un pelín más simplificado. Entonces, nos venimos aquí a la clase main, esto lo vamos a borrar, lo que viene siendo, bueno, todo lo que tiene que ver con calculadora. Calculadora también lo vamos a borrar, botón derecho, delete. Si lo queréis guardar por lo que sea, pues lo podéis guardar y os creáis un nuevo proyecto, ¿vale? Que sea sobre escritura. Yo es por no estar aquí creando tropecientos proyectos que no tienen mucho sentido. Y ahora, pues sí que estaría interesante crearnos un package. Este package, pues lo podemos llamar animal, ahí está. Y dentro de animal, pues vamos a poner las 3 clases que necesitamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo que en el capítulo anterior, ¿vale? Vamos a tener un animal, vamos a tener un perro y vamos a tener un gato. New Java Class perro y New Java Class gato. En este sentido digo que va a ser mucho más simple porque no nos vamos a complicar extremadamente la vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente un método, ¿vale? Un método que sea public, vamos a poner void porque no hace falta que devuelva nada, y hacer sonido, no le pasamos nada como parámetro, y simplemente pues vamos a hacer un shout. Este shout pues lo que vamos a poner es el animal hace un sonido. Como veis es más simple que el ejemplo anterior donde vimos la herencia, ¿vale? En el capítulo anterior, pero es que quiero ir ¡pum! Al foco de lo que tenemos que hacer y no estar ahí dando mil vueltas con no, las propiedades de la clase, el constructor, no sé qué. No. Solo tenemos el método hacer sonido. Ya está. Ahora nos vamos a gato, por ejemplo, y lo extendemos de animal. Extends animal. Y ahora, pues vamos a hacer otra vez public void hacer sonido. El gato, pues va a hacer un sonido diferente, ¿vale? Vamos a hacer el shout, pam, y aquí pues vamos a poner el gato maulla, ¿vale? Lo voy a dejar así con un punto. Aquí el div del futuro, y me he dado cuenta de que se me ha olvidado añadir una cosa, ¿vale? Ya tengo aquí el todo acabado, ¿vale? Perro, animal y main. Esto lo vais a ver a continuación en el vídeo, pero estaba editando y se me ha olvidado poner aquí la anotación override, ¿vale? Aquí una arroba override. Esto, como vais a ver, ¿vale? Pensé en volver a editarlo todo, poniéndolo bien y tal, pero vais a ver que funciona a la perfección. Simplemente, pues, bueno, es una anotación que le indica a Java que esto es una sobreescritura. Podéis no ponerlo, pero si lo ponéis, pues también, aparte de indicárselo a Java, vais a indicarle a los otros programadores que, vale, esto es un método sobreescrito, ¿vale? Se me olvidó, funciona correctamente, por eso, pues, evidentemente no volví atrás porque dije, vale, pues todo funciona. Y cuando estaba editando, pues me di cuenta de que se me había olvidado la anotación override. Esto va sobre todo en los métodos sobrescritos, ¿vale? No hace falta ponerlo en la clase padre, en animal, para nada, ¿vale? Este es el método original, el método del que parten tanto el de perro como el de gato. Pero bueno, ahí lo quería dejar y nada, seguimos con el vídeo. En este caso tenemos que tener en cuenta que cuando queramos realizar sobreescritura de un método, el método que queremos sobreescribir tiene que tener las mismas características que el método de la clase padre. Por ejemplo, nos vamos a animal, voy a cerrar esto que es del ejemplo anterior, si no nos vamos a liar, y aquí dentro de animal pues tenemos que el método devuelve void. Pues el método nuevo, el método que queramos sobreescribir tiene que devolver void. Si aquí ponemos string y queremos retornar un string, por ejemplo, return el gato maulla, ¿vale? Nos va a dar un error porque nos dice que hacer sonido is an animal.gato class with hacer sonido in animal.animal attempting to use incompatible return time. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que poner void y esto el return se va al carajo, no lo podemos utilizar. Y esto pasa también con los parámetros que tenga el método, ¿vale? Si animal tiene pues 2 o 3 o 4 o 5 parámetros, pues el hacer sonido, ¿vale? Tiene que tener los mismos parámetros con los mismos tipos de dato de cada parámetro. Ahora vamos a hacer el de perro, que es exactamente lo mismo, ya vamos a ir a tiro hecho, extends animal, perfecto, y aquí pues public void hacer sonido, y pues vamos a hacer el shout, el perro ladra. A ver, que la he liado, no sé qué pasa, vale, que no he abierto llaves
Eso es lo que está pasando. Vale, ahora sí. Shout, pam, y ponemos, ahora sí, el perro ladra. Ahí está, listo, vale, con un punto al final. Perfecto. Y ahora, pues nos vamos a la clase main a ver, pues, un poco cómo funciona el ejemplo de la sobreescritura. En este caso, tenemos que instanciar las tres clases para poder verlo, ¿vale? Vamos a poner animal, vamos a poner aquí animal, new animal, perro. Perro es igual a new perro, ¿vale? Y gato es igual a new gato. Animal, punto, hacer sonido, perro, punto, hacer sonido y gato, punto, hacer sonido. Ya estaría. Ahora lo vamos a ejecutar. Como veis, no tiene nada, ninguna clase, simplemente tiene el método correspondiente, ¿vale? Hacer sonido y gato, hacer sonido. No hemos añadido nada más para que se entienda perfectamente lo que viene siendo la sobreescritura de métodos. Entonces, play, run. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Lo vamos a poner un poco más para arriba. Ahí está. El animal hace un sonido, el perro ladra y el gato maulla. Es el mismo método, pero en tres clases diferentes y está sobreescrito. Ha llegado el momento de finalizar este capítulo. Espero que te haya gustado. Si es así, déjate un buen like. Suscríbete aquí abajo si no lo has hecho. Y es que parece una tontería que esté diciendo esto, pero hay mucha gente que ve mis vídeos sin estar suscrita. Y eso, pues al final, es algo que perjudica al canal. Así que déjate aquí una buena suscripción y por supuesto coméntame aquí abajo qué te va pareciendo el curso, las dudas que puedas llegar a tener o incluso consejos que me puedes dar para mejorar en futuros capítulos. Leo todos los comentarios y suelo responder a todos los comentarios. Mira cualquiera de mis vídeos y vais a ver que prácticamente todos están respondidos, ya sean de haters o de personas que me apoyan. Evidentemente suelo volcar mi energía en las personas que me apoyan, pero pues también a los haters hay que debatirlos, hay que darles la batalla ahí de... Toma, una buena colleja, por... Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Un besazo.